Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de que te hayas podido conectar y te damos una calurosa bienvenida a la transmisión del día de hoy, la cual ha sido preparada con mucho cariño especialmente para ti, de donde nos estés viendo, desde Santiago, desde Chile o de otras partes del mundo. Queremos decirte que eres muy bienvenido a esta transmisión. Todos los domingos nos juntamos a las 12 del día, así que esa invitación queda abierta para que te puedas conectar por el Facebook Live de la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago. Somos una comunidad abierta a todas las personas, así que de donde nos estén mirando y en las condiciones que estés, sepas que eres bienvenido y que eres amado por nuestro buen Dios. Así que con esta bienvenida quiero decirte que disfrutes la transmisión del día de hoy. Nos vemos. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, y de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó,
será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Agradecer la dicha de tener a quien venir, a quien poder rendirme cada vez. ¿Cómo podré aún entender la gracia que me das? No te cansas de una y otra vez volverme a levantar. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Estar sin ti, ¿a dónde ir? ¿Con quién hablar si no estuvieras aquí? Bendito tú por inclinar tu oído a mi clamor. Has llegado a ser el amado de mi corazón. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Has sido tú, Jesús, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. ¿Cómo entender que me amas aunque todo lo puedes ver en mí? Declararé, tu amor es el regalo que recibí y gano quieta sé que todo lo tengo en ti. Tu hijo soy, todo me ayuda bien. Él me salvó.
debilidad de mi ser. Pasión es tu amor por mí, oh Dios, no acabará, no acabará. Enséñame a ver el mundo como tú ves. Tu hijo soy, todo me ayuda bien. Él me salvó, siempre lo hará. Puedo confiar, mi héroe nunca fallará. Jamás haré amor así. Y lo que deseo es agradarte solo a ti. Yo quiero amarte 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 solo a ti. Amarte a ti será morir a mí. Otro mundo no habrá, más de ti menos de mí. Yo quiero amarte solo a ti. 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 Él me salvó, Siempre lo hará. puedo confiar, mi héroe nunca fallará. Jamás hallé amor así. Y lo que deseo es agradarte solo a ti. Él me salvó, Siempre lo hará. puedo confiar, mi héroe nunca fallará. Jamás hallé amor así. Y lo que deseo es agradarte solo a ti. Yo quiero amarte 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 solo a ti. Hola, hola, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un lindo día, el día de hoy, domingo, que nos encontramos como todas las semanas a las 12. Quisiera mandarle un gran abrazo a todos y todas los que están conectándose en esta transmisión, y especialmente el día de hoy quisiera mandar un gran abrazo a todos los padres de nuestra comunidad y a todos los que nos ven. Espero que les haya llegado algún cariñito, que lo regaloneen en este día, pero principalmente desear bendiciones del Señor para su vida en esta hermosa pero gran labor que significa criar y ayudar en el crecimiento de nuestros pequeños y pequeñas. Así que el Señor los fortalezca mucho a todos los papitos y que disfruten mucho su día. En esta oportunidad yo quería compartir con ustedes una pregunta y que le diéramos vuelta, que la masticáramos, que pudiéramos analizar qué desde el texto bíblico podemos obtener en base a lo que les voy a plantear, que aquí voy a compartir con ustedes. La pregunta es: ¿qué es ser discípulo el día de hoy? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús en el siglo XXI, año 2021, en plena pandemia? ¿Qué es ser discípulo? Uno de los planteamientos más conocidos
es el del teólogo luterano alemán Dietrich Bonhoeffer, que él escribió sobre la gracia barata. Él planteaba que la gracia de Dios es gratuita, pero tuvo un precio. Alguien pagó ese precio, que fue Jesús. Y si bien nosotros tenemos el perdón, tenemos la misericordia del Señor, también implica que tenemos que ser coherentes en responder a eso. Y en ese sentido, quisiera que pudiéramos el día de hoy sumergirnos en el texto bíblico y que podamos rescatar también algunos elementos de los primeros seguidores y después aplicarlo en nuestra vida. Entonces, para comenzar, quisiera que leyéramos el texto que está en el Evangelio de Marcos, que se conoce como el llamamiento de Pedro y de Andrés, que en el capítulo 1, versos 16 al 18, como está ahí en el Power, dice que pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Podemos ver en la actitud de estos discípulos que en realidad ser seguidor de Jesús es más que solamente adherir a un pensamiento, adherir a una doctrina o confesar la existencia de una divinidad y reconocerla en la persona de Jesucristo. El describirnos como estar dispuestos a vivir en el modo que Jesús nos plantea es un escenario que tal vez no sé si estamos del todo conscientes cuando tomamos la decisión de ser discípulos de Jesús. Cuando vemos este pasaje de Marcos, donde llama a Pedro y Andrés, el evangelista lo enmarca en una escena, ¿cierto?, que está en la mente de las personas que están leyendo ese evangelio. Que podemos hacer una imagen retrospectiva a lo que nos muestra en el Antiguo Testamento. Aquí lo voy a compartir con ustedes. En Primera de Reyes 19, versos 19 al 20. Es un cuadro paralelo muy parecido a lo que nos muestra el llamamiento de Elías a Eliseo. Si lo leemos, dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Nos damos cuenta que lo que está haciendo el evangelista es enmarcar el llamamiento de los primeros discípulos, tal como lo hizo un profeta muy importante en el Antiguo Testamento. Vemos cómo el evangelista presenta a Jesús como esta nueva figura profética dentro del pueblo de Israel, con la misma autoridad que tenían los profetas anteriores. Y lo curioso es cómo en estas dos escenas vemos que el llamamiento a seguir está dado en un ambiente cotidiano. Eliseo estaba arando bueyes y Pedro y Andrés estaban pescando. Sus labores cotidianas, en el día a día, en sus tareas con las que ellos podían ganarse la vida. Y vemos que de repente aparece la invitación a seguir. ¿Cuántos y cuántas de nosotros nos hemos encontrado sorprendidos por la aparición del Señor en nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor ha llegado de manera sorpresiva y nos ha encontrado en labores que no pensábamos que Dios nos iba a llamar en ese momento? Porque Dios es así. Llega de repente y nos remece nuestra realidad
y nos invita a seguir. Y lo curioso que muestran estos dos relatos es cómo ellos toman esa invitación de Jesús a seguirlo. Dice acá, Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. En el otro texto, Pedro y Andrés dejan las redes y siguen a Jesús. Vemos el común denominador entre las escenas: dejar. El seguir a Jesús en algunos aspectos de nuestras vidas nos va a modificar nuestra forma de ver la realidad y de establecer nuestras prioridades y nuestras formas de actuar en pos de lo que nos invita Jesús. En eso debemos ser muy conscientes y responsables también con aquellos que quieren unirse a este camino, de tomarle el peso a lo que significa seguir a Cristo. Con ustedes quiero compartir también algunas características de los discípulos que podemos rescatar desde el mismo texto bíblico. Como característica del discípulo, les comento que ser discípulo implica seguimiento. Puede parecer una obviedad, pero a la luz de lo que nos sucede hoy día no es tan obvio, porque se ha hecho muy popular el aceptar a Cristo en tu corazón como una forma de seguimiento, como yo adhiero, yo simpatizo, me cae bien, me gustan los mensajes que hacen referencia a Jesús, pero me quedo donde estoy. Entonces yo acepto a Jesús en mi corazón, pero me quedo exactamente en el mismo lugar. Para los primeros discípulos esto no fue así. Si querías seguir a Jesús, tú te tenías que levantar y caminar tras Él, seguir donde Él va. Entonces, esta forma de aceptar a Cristo en tu corazón no es para que sea una invitación estática, para que tú te quedes en el lugar que estás, sino que la invitación de Jesús es una invitación dinámica, implica entrar en movimiento, salir de donde tú estás y ponerte en línea, listo en la fila para lo que necesita el Maestro. Implica un movimiento físico, no solamente de palabras, un razonamiento diferente, sino a actuar en pro de la invitación que nos está haciendo Jesús. Y es que este acto de ir físicamente detrás de los pasos de Jesús no es solamente aprender sus enseñanzas, sino que ser testigos de sus actos. Hay una diferencia muy grande entre ser un oyente y ser un testigo. Un testigo es quien presencia los actos y da fe de lo que está sucediendo. Si no hubiese sido de esa manera, hermanos y hermanas, los relatos que tenemos de Jesús no lo podríamos haber obtenido si los discípulos no hubieran visto con sus propios ojos las acciones de Jesús. El vivir de primera mano, de primera fuente, experimentar el toque de Jesús con las personas, las sanaciones, todos estos actos que realizaba Jesús que impactaron a estos primeros seguidores, si no hubiese sido así, no lo hubiesen difundido entre las demás personas. Y finalmente, no hubiésemos tenido los maravillosos textos bíblicos que podemos disfrutar nosotros el día de hoy. El trabajo de aquellos primeros discípulos, de ser testigos, de ir, de difundir, y lo que posteriormente terminarían en escritos, fue necesario para que nosotros el día de hoy conociéramos también de Jesús. Porque los actos y el ser testigos hoy también de Jesús implica bendición para otras personas. Cuando podíamos compartir en la iglesia presencialmente, ¿cuántas veces no nos vimos bendecidos por testimonios, por actos de personas que estaban al lado nuestro? Hoy en día es un desafío porque no nos vemos todos los domingos físicamente,
pero es una invitación a seguir en contacto, seguir interesándome por mi hermano, por mi hermana, en qué está, para seguir siendo de bendición, aunque no nos podamos encontrar físicamente. El Señor recalca bien esta bendición que tuvieron estos primeros discípulos cuando les dice al final de las bienaventuranzas: dichosos ustedes por todas las cosas que ven y lo que oyen, porque les aseguro que muchos profetas quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen y no pudieron hacerlo. Porque la primera tarea del discípulo consistió necesariamente en tener que ver y oír lo que Jesús decía y hacía. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces también en nuestra vida nos vemos complicados más de la cuenta, sin las herramientas apropiadas para actuar como verdaderos discípulos de Jesús? A veces pasamos por crisis y no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo abordarlas. Queremos que el Señor nos saque de ahí de alguna manera mágica. Por eso es de vital importancia que siempre estemos pendientes de las cosas de Dios, porque domingo a domingo nos vamos dejando enseñanzas unos a otros, en la conexión comunitaria, en el encuentro fraterno. De esa manera también nos preparamos para aplicar todo lo que hemos visto y oído alrededor nuestro. Otro punto como característica del discípulo que quisiera compartir con ustedes es que estar en esta línea del seguimiento de Jesús implica compartir su estilo de vida. Para los primeros discípulos esto no fue nada fácil, porque había que tomar decisiones que no solamente te incomodaban a nivel personal, sino que a nivel social. Implicaba un alejamiento de tu familia. En la época de Jesús, el núcleo familiar era la base de la sociedad, y el irte de tu familia implicaba una deshonra a tu padre e implicaba también un ser mal visto por la sociedad por abandonar a tu núcleo familiar. Entonces no era una decisión muy fácil. Implicaba también tener que moverte de ciudad en ciudad y no precisamente quedándote en las mejores instalaciones. Debías comer con publicanos y relacionarte con pecadores a la vista del resto de las personas. Juntarte con lo indeseado de la sociedad. Porque Jesús como maestro lo hizo y los seguidores también tenían que aprender de él. Por lo que también implica para nosotros mirar cómo, si en nuestro diario vivir realmente estamos compartiendo un estilo de vida asociado a un discípulo de Jesús. Si compartimos sus principios, su forma de abordar la realidad. ¿Estamos en línea con el Maestro? Jesús compartía y vivía el día a día con sus discípulos. No era de los que viajaban en primera clase y los discípulos llegaban como pudieran. No, todos iban juntos. A todos les pegaba el sol de manera igual cuando caminaban de ciudad en ciudad. La pauta la marca Jesús. Y ahí podemos ver el grado de coherencia del Maestro en hacer y decir lo que Él cree. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesús, también debemos responder a ese grado de coherencia. Y si decimos confesar a Jesús como el Salvador, como nuestro Salvador, como el Cristo, entonces podríamos preguntarnos, ¿estamos compartiendo su estilo de vida en el sentido, por ejemplo, de amar al prójimo?
¿Practicamos las enseñanzas de Jesús de la manera radical como amar a nuestros enemigos? ¿Cuáles son las declaraciones que hacemos sobre el bien común, sobre nuestra sociedad en general? ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Somos consecuentes en esto? ¿Estamos mostrando un estilo de vida apegado a un discípulo de Jesús? No es nada fácil, pero es una invitación que realizo el día de hoy, a poder revisarnos cómo somos como discípulos y seguidores de Jesús. Una tercera característica del discípulo: dispuesto a compartir su destino. El ser consecuente a Jesús se le trajo como resultado una muerte dolorosa. Y este punto fue literal para muchos de los primeros seguidores. El declarar a Jesús como el Señor implicaba automáticamente poner en riesgo su vida. El seguimiento tenía un costo mucho mayor al que nosotros podemos arriesgar en la sociedad que vivimos actualmente. Curiosamente, en el inicio del cristianismo, cuanto más dura eran las penas y los castigos para los cristianos, al parecer tomaba una fuerza inexplicable el movimiento de Jesús y más crecía. De hecho, había una frase que decía: la sangre de mártires es semilla de cristianos. Impactaba el ver cómo otros se la jugaban por Jesús hasta las últimas consecuencias. El que nosotros seamos cristianos, hermanos y hermanas, y hayamos recibido un mensaje de parte del Señor, no ha sido fácil, no ha sido gratuito, partiendo por el Señor, que tuvo que pagar un precio muy alto por esa consecuencia, y otros seguidores también compartieron ese destino. ¿Y nosotros? ¿Y nosotras? ¿En qué estamos? ¿En qué está la iglesia de Cristo el día de hoy? ¿Estamos dispuestos a compartir su destino? Tal vez usted ni yo arriesgamos la vida por ser seguidores de Jesús. Vivimos afortunadamente en una sociedad libre de poder confesar nuestra fe. Pero eso no puede emblandecer el peso de la decisión, que significa considerarnos discípulos de Jesús. Se ha dicho que la posmodernidad ha traído como consecuencia el abandono de la fe. Muchas iglesias en Europa han cerrado y ahora son museos y ya no sirven para albergar a la iglesia de Cristo, sino para conocer un edificio. Lo que fue la cuna del cristianismo por muchos siglos, ahora es literalmente un museo. Parece que la explosión del cristianismo que vivió Europa ahora solamente es un vago recuerdo. Y al parecer la resistencia del cristianismo ahora se está trasladando al continente de América. Pero ahí también tenemos que revisarnos, porque las influencias que nos llegan del cristianismo muchas veces vienen del norte de América, condicionadas por visiones que tenemos que también ponerla a la luz y a la lupa del Evangelio para ver qué tan alineados estamos. Entonces no es fácil ser discípulo en el siglo XXI. No es fácil. La iglesia primitiva, los primeros seguidores tuvieron sus propios desafíos, y el día de hoy nosotros también tenemos nuestros propios desafíos. Entonces, hermanos, en base a todo esto, ¿cómo hacemos para ser resistentes? Ser esa iglesia de resistencia de Jesús. Esos seguidores que se la jueguen por la palabra del Señor, por un evangelio apegado a Jesús. ¿Cómo lo hacemos el día de hoy? ¿Cómo abordamos ese desafío? Una de las alternativas que les propongo es que nunca olvidemos
nuestra motivación inicial. Que no olvidemos que también debemos ser fieles y volver a Jesús. Cada vez volver a Jesús, centrarnos en el Evangelio de Jesús. Porque en el Cristo de los Evangelios está la sustancia para poder ser discípulos el día de hoy. Entonces, a través de eso, ver cómo somos seguidores posmodernos, podríamos decir, el día de hoy. Un desafío que no es menor, no es fácil, pero es algo que debemos abordar si queremos seguir declarándonos seguidores de Jesús el día de hoy. Si queremos seguir adhiriendo al cristianismo. La verdad es que la pandemia tampoco lo ha hecho no lo ha hecho más fácil este tema. Al contrario, ha venido a complejizar la forma de ser iglesia. El ser discípulo a distancia no es fácil. No es fácil conectarse a través de estos medios y seguir creciendo espiritualmente y tener contacto con las personas, que es lo que se trata el Evangelio finalmente. Hay una incertidumbre, ¿cómo volveremos a ser iglesia? Tal vez tendremos que adaptarnos, pero la adaptación no quiere decir que abandonemos nuestro foco de, por ejemplo, en cómo nos relacionamos. Vamos a tener que ir descubriéndolo en el camino. Pero, hermanos y hermanas, nunca saquemos de nuestro foco el modelo que nos propone Jesús. Y para finalizar, hermanos y hermanas, no para que nos quedemos con una sensación de que esto es demasiado grande, es un desafío inabordable, con una montaña así en nuestros hombros muy pesada, quiero recordar unas palabras que compartí en el devocional del día miércoles pasado. Esta tarea, si bien implica un desafío grande, no estamos solos. Nunca olvidemos, hermanos, que el que nos llamó será fiel en completar su obra. Nunca olvidemos en qué estábamos cuando Jesús pasó por nuestro camino y nos llamó. ¿Qué significó ese primer encuentro? Y la fuerza y motivación que nos dio para seguir adelante. Podemos ver las palabras del apóstol Pablo, que también refuerzan este carácter. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? ¿Cómo podemos seguir adhiriendo al cristianismo? Es con el sentimiento que también el apóstol Pablo compartió. Él escribió en la carta de Filipenses que el valor que había encontrado en el encuentro de Jesús lo había hecho cambiar su forma de vivir. Dijo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Qué te llevó a ti, mi hermano, mi hermana, a tomar la invitación por Jesús? ¿Qué te llevó? Recuerda esa experiencia personal en que tomaste la mano del Maestro para continuar, para seguirlo en su camino. Ese impulso motivador, nunca lo abandones. Puedes mirar hacia atrás y ver el camino recorrido y ver que las dificultades que a veces enfrentamos tienen un eco que resuena cada vez que miramos ese pasado y vemos a Jesús y encontramos el incomparable valor que ha tenido el conocerlo, y lo demás pierde su sentido si no está alineado a Jesús. Todo por quedarme unido a Él.
Terminando, hermanos, quisiera ver el cuadro completo del Evangelio de Marcos. Vimos cómo llamó a los primeros discípulos en el capítulo 1. Si en realidad viéramos el Evangelio de Marcos como una serie, como Netflix, con capítulos, pero un libro que nos muestra una historia completa, y nos abstraemos un poco y miramos con distancia, vamos a ver que el camino del discípulo, voy a compartirle acá, el camino del discípulo que nos muestra el Evangelio de Marcos se conoce como el secreto mesiánico que muestra la figura de Jesús en el Evangelio. Cuando vemos a Jesús, que se muestra pero no se muestra al principio, que los demonios lo reconocen pero Él lo manda a callar, que no digan, que no revelen quién es. Después vamos descubriendo al avanzar los capítulos que empieza a sanar a las personas, empieza a tocar a los impuros, pero les dice: no le digas a nadie, devuélvete a tu casa, que nadie sepa lo que ha sucedido acá, no reveles quién soy yo, todo en secreto, todo calmado, que no se difunda. Y al parecer Jesús va avanzando en este camino y nosotros vamos acompañando sus pasos durante el Evangelio, hasta que Jesús llega a la cruz y lo vemos ahí colgado de un madero. Y es en ese entonces, solamente en ese entonces, cuando lo miramos crucificado, entregando todo por nosotros, es que finalmente alguien lo mira y dice: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Vemos, y hermanos y hermanas, que reconocemos al Señor cuando dimensionamos el carácter de entrega que tiene Jesús. Y Dios no es alguien que no te toma en cuenta, sino que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias por cada uno y cada uno de nosotros. Y es ahí cuando lo reconocemos y tomamos el valor de ser sus discípulos. Si nuestro Señor y nuestro Dios estuvo dispuesto a llegar a la cruz, ¿cuánto más nosotros debemos seguir sus pasos? Y ver que no hay discipulado sin cruz no es un camino fácil, pero contamos con la compañía del Señor, que nos va ayudando y nos va motivando en lo que significa el seguimiento en el caminar de ser discípulo. Deseo que el Señor te bendiga mucho, que te siga dando mucha fortaleza en este camino del discípulo y nos sigamos acompañando como iglesia, sabiendo que nos tenemos el uno al otro. Y no se trata de vivir esto sufriendo, sino estar dispuesto a poner el foco en Jesús. Que esté muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado, y el otoño arrasó con el verano,
y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos.
Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como las del águila. Gracias por permitirnos acompañarte. Como dice el apóstol, no dejando de conectarnos. Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, una comunidad para el bien de las personas.